Una diminuta figura, una pequeña desamparada sin techo visible, se plantó ante ella con una audacia inusitada. «Puedo lograr que recuperes la capacidad de andar», enunció la niña con una convicción que descolocó a Claudia. Esta última, una mujer acaudalada confinada a su silla de ruedas, no pudo evitar que un atisbo de hilaridad escapara de sus labios. La incredulidad se apoderó de su semblante, pues la idea le pareció una broma absurda, un disparate infantil. No obstante, la subsiguiente revelación que la pequeña le confió sumergió a la magnate en un estado de total asombro, una estupefacción que no había experimentado en años. La vida de Claudia se desarrollaba en un aislamiento autoimpuesto. Rara vez se aventuraba fuera de su opulenta morada. Sin embargo, en aquel día en particular, Julián, su devoto cónyuge, había insistido vehementemente en llevarla al parque. Argumentaba con persistencia que el aire puro y la efervescencia de la vida exterior les serían sumamente beneficiosos para su decaído espíritu. Sostenía que contemplar a las personas deambular, a los canes retozando y a los infantes en pleno jolgorio, sin duda, elevaría su ánimo deprimido. Ella, resignada, accedió a su petición, no porque albergara la menor fe en tales aseveraciones, sino porque la tediosa rutina de su encierro doméstico la había llevado al límite. Estaba hastiada de pasar jornadas enteras postrada, con la mirada perdida en el techo inmaculado o absorta en las mismas series televisivas que ya no le provocaban la más mínima emoción, ni siquiera un atisbo de interés. La monotonía era su compañera constante, y la perspectiva de un cambio, por insignificante que fuera, se había vuelto una necesidad imperiosa, casi una súplica silenciosa del alma. El espacio verde, como era habitual en un domingo soleado, bullía de actividad. Se hallaba colmado hasta los topes, con incontables familias que desplegaban un ritual dominical de sándwiches caseros, bicicletas rutilantes, pelotas de colores vibrantes y una cacofonía constante de voces y risas que inundaba el ambiente. Claudia se desplazaba en su silla de ruedas, ataviada con una chaqueta liviana que apenas la resguardaba del tenue viento. A su lado, con una cadencia sosegada y una presencia inmutable, avanzaba Julián, su compañero de vida, con sus lentes oscuros que disimulaban su mirada y su sempiterna sonrisa que proyectaba una inquebrantable autoconfianza, la de quien se sabe capaz de superar cualquier obstáculo. Se detuvieron justo frente a la imponente fuente principal, aquella que se erigía majestuosa cerca del área de los columpios, un punto de referencia familiar en su rutina dominical. Julián, con un gesto predecible, extrajo del bolso una botella de agua y, acto seguido, un pequeño frasco que contenía los comprimidos habituales de Claudia. Le suministró uno, tal como lo hacía cada tarde sin falta, y ella lo ingirió sin meditar, sin cuestionamientos, con la misma docilidad de un autómata. No formulaba interrogantes, jamás los había planteado. Era una parte inextricable de su existencia desde hacía ya 6 largos años, desde lo que ellos denominaban el incidente, o, con mayor precisión, el percance que había reconfigurado su vida por completo. «Te traeré un café», le comunicó Julián, señalando con el dedo el modesto carrito de bebidas ubicado en el extremo opuesto del parque. Claudia simplemente inclinó la cabeza con una desidia que denotaba su conformidad, un asentimiento apático que significaba «está bien», o quizás «haz lo que te plazca, no tengo energía para objetar». Julián se alejó sin prisa, su figura disolviéndose entre la multitud. Ella permaneció inmóvil, observando las palomas que deambulaban con parsimonia por el sendero adyacente. Su mente divagaba entre la nada y la totalidad, entre lo que había sido su vida antaño y cómo todo se había transformado abruptamente, de un instante a otro. En ese preciso momento, de forma completamente inesperada, una niña se interpuso en su campo visual. La pequeña no aparentaba más de 11 años. Sus pantalones, visiblemente sucios, delataban una vida en la calle, y su camiseta, raída por el uso,
se ajustaba a un cuerpo delgado. El cabello, sujeto en una coleta improvisada y descuidada, terminaba de dibujar un cuadro de abandono. Era evidente que habitaba en la intemperie, o al menos que carecía de un adulto que se preocupara por su bienestar. Claudia la examinó de arriba a abajo, con una expresión de perplejidad. La niña, por su parte, guardaba un silencio absoluto, solo la contemplaba con unos ojos impávidos, fijos, como si poseyera un conocimiento anticipado de lo que iba a acontecer, una especie de premonición que la mantenía inmóvil y serena. ¿Necesitas algo?, inquirió Claudia, esforzándose por proyectar un tono afable y accesible, a pesar de la extrañeza de la situación. «Yo puedo hacer que te pongas de pie de nuevo», afirmó la niña sin el menor titubeo, sin titubear ni una fracción de segundo. La respuesta dejó a Claudia completamente helada. Su primera reacción fue suponer que se trataba de una burla, una de esas frases enigmáticas que a menudo los infantes pronuncian sin comprender su auténtico significado, sin calibrar su trascendencia. No obstante, la manera en que la pequeña lo profirió no se asemejaba a un juego, ni a una chiquillada. Había una peculiaridad en esa mirada, una especie de certeza en su expresión, como si en verdad poseyera un saber oculto, una revelación que desafiaba la lógica. Así, espetó Claudia, soltando una risa vacía, desprovista de genuina diversión. «¿Y tú, cómo pretendes lograr algo así?». La niña no emitió respuesta alguna, se limitó a dar un paso más y le susurró al oído una única frase, inaudible para cualquier otro. Claudia experimentó un escalofrío que le recorrió la espalda, no tanto por el contenido de las palabras, sino por la forma en que fueron pronunciadas, con una entonación que sugería que la pequeña estaba repitiendo algo que había presenciado, algo vivido, algo innegablemente real y vívido. «No olvides suscribirte a Corazón de Millonario». En ese instante crucial, Julián reapareció, con la taza de café humeante en la mano. La niña se retiró con celeridad, sin correr de forma descontrolada, pero sin volverse a mirar. Desapareció entre la concurrencia con una destreza sorprendente, como si conociera con exactitud el camino a seguir, como si se esfumara en el aire. «¿Quién era esa?», preguntó Julián, extendiendo el vaso a Claudia. «Una niña», respondió ella, sin apartar la vista del punto donde la pequeña se había desvanecido. «Solo una niña», murmuró, pero su semblante delataba una profunda alteración. Algo en su interior se había transformado. Julián no pareció percibirlo. O si lo notó, optó por guardar silencio, quizás considerándolo una nimiedad. Se sentó a su lado en la banca y comenzó a relatarle sobre una serie televisiva que deseaba ver esa noche, actuando como si nada extraordinario hubiera acontecido, como si el encuentro con la enigmática pequeña no hubiera dejado una huella indeleble. Pero para Claudia sí que había pasado algo trascendente. Esa frase que la niña le había confiado no lograba borrarse de su mente. Sentía la inquietante impresión de haber escuchado algo que no le correspondía, algo que no lograba comprender plenamente, pero que, sin lugar a dudas, revestía una importancia capital, un peso que la oprimía. Transcurrieron varios minutos, y Claudia ya era incapaz de concentrarse en nada, ni en el vuelo grácil de las palomas, ni en el aroma reconfortante del café, ni en las palabras incesantes de Julián. Todo su cuerpo se encontraba en un estado de tensión palpable, una rigidez que contrastaba con la inmovilidad de sus piernas. Era una amalgama peculiar de temor, una curiosidad lacerante y un enojo incipiente. ¿Por qué una chiquilla le diría algo tan perturbador? ¿De dónde había obtenido semejante información? Y la pregunta más apremiante, ¿y si lo que había dicho era cierto? Volteó a observar a Julián. Él seguía hablando sin parar, como era su costumbre. Claudia lo miró con una perspectiva diferente, como si de repente una pieza fundamental en su vida no encajara. Rememoró cada ocasión en que él le había administrado esas píldoras, cada vez que le aseguraba que era por su propio bien, cada vez que le garantizaba que no existía esperanza de volver a caminar.
Y ahora, con una sola frase, una pequeña desconocida le había infundido una duda que jamás había albergado. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Claudia experimentó el deseo irrefrenable de indagar más a fondo. Aquella noche, el sueño eludió a Claudia. Dio incontables vueltas en su cama durante horas interminables, con la mirada fija en el techo, sin realmente ver nada. Su mente era un laberinto caótico, un torbellino de pensamientos desordenados. La frase pronunciada por la niña persistía en repetirse en su cabeza, con la insistencia de un disco rayado, una melodía incesante de inquietud. Era simple, concisa, pero poseía una cualidad perturbadora que no le permitía hallar la paz. Ese fármaco te impide caminar. Es el mismo que mi padre usaba con mi madre. Él se lo proporcionaba para mantenerla bajo su control. Así de crudo, así de directo, el mensaje resonó en su conciencia. Intentó desestimarlo, convencerse a sí misma de que era una simple casualidad, una coincidencia sin importancia. Pero, ¿cómo podía ser una casualidad que una niña sin hogar reconociera el mismo frasco que ella ingería a diario desde hacía años? Carecía de toda lógica. Y lo más angustiante era que no podía compartir esa preocupación con nadie. ¿Qué le diría a Julián? Que una menor que vivía en la calle le había asegurado que el medicamento que él mismo le suministraba era el responsable de su inmovilidad. Al día siguiente, mientras desayunaban en el espacioso comedor de su hogar, Claudia observó cada movimiento de Julián con una atención meticulosa, casi forense. Él se comportaba como de costumbre, sereno, afable, abordando temas triviales que ella apenas registraba. Le sirvió café, le extendió la fruta cortada en pequeños cubos, le entregó la píldora sin pronunciar palabra, con la indiferencia de quien realiza una tarea rutinaria por costumbre arraigada. Ella la tomó, pero esta vez no la ingirió. Fingió hacerlo, introdujo el comprimido en su boca y, cuando él se ausentó brevemente para buscar su teléfono móvil, lo escupió discretamente en una servilleta. La guardó con sigilo en el bolsillo de su pantalón de pijama, sin que él percibiera nada anómalo. Era la primera vez en 6 años que se abstenía de tomar esa pastilla. Ese fue el instante preciso en que la desconfianza comenzó a arraigar en su ser, no con pruebas irrefutables, no con una certeza absoluta, pero sí con una inquietud persistente que no la dejaba en paz. ¿Y si era cierto? ¿Y si algo había estado mal desde el principio de todo? No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. Después de la colación matutina, Julián partió rumbo a su trabajo, como lo hacía cada día. Claudia se encontró a solas en la vastedad de su suntuosa residencia, acompañada únicamente por su silla, su soledad opresiva y sus pensamientos turbadores. La casa estaba equipada con cámaras de seguridad en cada rincón, y enfermeras de planta la atendían las 24 horas del día. Sin embargo, en ese momento, lo único que anhelaba era escapar de aquel lugar, respirar un aire diferente, sentir una libertad que le había sido negada. No sabía por dónde empezar su investigación, pero una voz interior le dictaba que debía averiguar más. Se dirigió a su dormitorio, rebuscó en el cajón de su mesita de noche y halló varios frascos con etiquetas incomprensibles. Todos eran idénticos, envases blancos, etiquetas de un verde pálido y nombres extraños grabados en ellas. Se sintió como si estuviera contemplando una serie de objetos que nunca le habían importado, pero que ahora adquirían un significado ominoso y completamente nuevo. Tomó uno de ellos, el mismo que Julián usaba en el parque, lo giró entre sus dedos, leyó la etiqueta con detenimiento y anotó el nombre en su teléfono celular: Neurodexar. No tenía la menor idea de qué era aquello. Abrió el navegador web y realizó una búsqueda. No encontró una profusión de información, pero sí algunos detalles que captaron su atención de inmediato. Bloqueador de receptores, inhibidor del sistema nervioso, utilizado en casos extremos de convulsiones severas. Nada de eso,
guardaba relación alguna con su diagnóstico de movilidad reducida. Aquello encendió una alarma interna en su conciencia. No deseaba exagerar, ni mucho menos sucumbir al pánico, pero esa medicación no era para lo que siempre le habían dicho. Cerró la computadora portátil y se quedó observando el frasco. Sus manos temblaban imperceptiblemente. Por primera vez en años, experimentó un temor profundo. No el miedo a caer, no el temor a su condición física, sino el miedo de estar viviendo una mentira monumental. Por la tarde, cuando Julián regresó, ella lo saludó con su habitual sonrisa forzada. No dijo nada relevante. Él tampoco pareció notar nada inusual en su comportamiento. La llevó a dar un paseo por el jardín. Conversaron sobre trivialidades, pero Claudia ya no escuchaba con la misma atención. Lo observaba de manera diferente, lo analizaba meticulosamente. Cada palabra, cada ademán, cada expresión en su mirada. Empezaba a percibir detalles que antes le parecían insignificantes. Esa noche volvió a ocultar la píldora. Repitió el mismo subterfugio durante 3 días consecutivos. No experimentó cambios físicos en su cuerpo, pero sentía la imperiosa necesidad de continuar. Algo en su interior le gritaba que aquello no era normal. También pensaba en la pequeña del parque. ¿Quién era? ¿Dónde residía? ¿Por qué poseía tal conocimiento? Le dolía no haberle formulado más preguntas, no haberle solicitado su nombre, no haberla buscado en ese preciso instante. Sentía con una convicción profunda que esa niña había aparecido en su vida por una razón, por un propósito superior. En una de esas tardes de incertidumbre, se atrevió a interrogar a Julián, con una naturalidad aparente, acerca de la naturaleza exacta del fármaco que le administraba. «Es un relajante neuromuscular», respondió él sin pensarlo mucho, con una espontaneidad que ahora le resultaba sospechosa. «Ayuda a prevenir espasmos y dolores. Sabes que tu columna sufrió daños y eso impide el movimiento de tus piernas. No directamente, pero evita movimientos involuntarios. Es lo que los especialistas nos recomendaron, un tratamiento avalado». Claudia se limitó a asentir con la cabeza, pero en su fuero interno algo no encajaba. Lo que él afirmaba no concordaba con lo que ella había leído. Y ahora poseía 2 versiones, la de su esposo y la de una niña desconocida que había irrumpido en su vida. A la semana, se dirigió a su dormitorio, cerró la puerta con llave y vació por completo el cajón de los medicamentos. Eran 6 frascos idénticos. Los contempló con una mezcla de horror y fascinación, como si fueran artefactos explosivos listos para detonar. Sacó su teléfono celular, tomó fotografías de cada uno y se prometió a sí misma averiguar su verdadera composición y propósito, porque una voz en su pecho le aseguraba que no podía seguir confiando en nadie, ni siquiera en el hombre que compartía su lecho cada noche. Ese fue el momento preciso en que Claudia dejó de ser la mujer sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Aún no lo sabía, pero estaba comenzando a despertar de un largo y profundo letargo. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. La niña se llamaba Jimena. No tenía apellidos extensos ni documentos que validaran su identidad, pero así la conocían en las calles, entre aquellos que también compartían su destino de vivir en banquetas, bajo puentes, en los parques. Dormía donde la noche la sorprendiera y se alimentaba de lo que sus escasas oportunidades le ofrecían. Y aunque su apariencia física denotaba una fragilidad infantil, su mente ya cargaba un peso que ni un adulto podría soportar sin derrumbarse. Antes de terminar en esa desoladora situación, su vida había sido diferente, no opulenta ni excesivamente cómoda, pero sí poseía un hogar, una madre que la arropaba cada noche con abrazos reconfortantes, un padre que, a pesar de llegar exhausto del trabajo, siempre se las ingeniaba para traerle una golosina. Residían en una vecindad modesta, cerca de la estación Viaducto del metro, en una habitación pequeña con paredes descoloridas y desgastadas, pero impregnada de un calor humano genuino. Había días buenos,
días difíciles, como en cualquier existencia, pero Jimena era feliz. Todo cambió drásticamente cuando su progenitora enfermó. Comenzó con jaquecas intensas, luego la incapacidad de conciliar el sueño, y un día se desplomó en la cocina. Su cuerpo, de forma gradual, dejó de obedecerle. No podía deambular correctamente, arrastraba los pies con dificultad, y su voz se tornaba cada vez más tenue. Nadie lograba descifrar la causa de su padecimiento. Acudieron a un médico de esos consultorios económicos, quien les prescribió unas píldoras y les diagnosticó estrés. Pero no era eso, era algo distinto, algo mucho más grave. El padre de Jimena, Ernesto, trabajaba como guardia de seguridad en una fábrica. Sus ingresos eran escasos, pero se las arreglaba para llevar siempre algo de sustento a casa. Cuando la madre empeoró, comenzó a solicitar préstamos a todo el mundo. No estaba dispuesto a rendirse. La llevaba en camilla al hospital público, formándose desde la madrugada, pero sin éxito. Solo les decían que regresaran otro día, que no había cupo, que no sabían qué tenía. Un día regresó a casa con un frasco. No exhibía una etiqueta clara, solo una inscripción, Neurodexar. Relató que un colega del trabajo le había comentado que ese medicamento era beneficioso y que una enfermera conocida se lo había conseguido a un precio accesible. Desde el primer día, la madre dejó de quejarse, se sumió en una calma aparente, dormía plácidamente, ya no se retorcía de dolor, pero tampoco experimentaba mejoría alguna. De hecho, algo extraño comenzó a ocurrir. Ya no podía moverse ni un ápice. Jimena no comprendía a cabalidad lo que sucedía. Solo sabía que su madre ya no podía alzarla, ni cocinar, ni levantarse de la cama. Su padre se dedicaba a suministrarle los comprimidos cada noche, con una cucharada de yogur o un vaso de agua. Al principio, su madre preguntaba qué era aquello, pero con el tiempo dejó de hacerlo. Era como si ya no tuviera la fuerza necesaria ni siquiera para pensar. Y así transcurrieron semanas, hasta que un día, la madre de Jimena ya no despertó. Jimena, con apenas 8 años, no lloró de inmediato. Permaneció observando el cuerpo inerte de su madre en el catre, cubierto con una sábana delgada, con los brazos inmóviles y el rostro desprovisto de expresión. Su padre la abrazó con una fuerza inusitada esa noche, como nunca lo había hecho, pero algo en él ya se había quebrado irremediablemente. Después de aquello, Ernesto se transformó. Se volvió más reservado, más distante, comenzó a beber con asiduidad y perdió su empleo. Profería que el mundo era una porquería, que todo estaba orquestado para los ricos, que los desfavorecidos solo estaban destinados a sufrir. Jimena escuchaba todo aquello desde un rincón, sin saber cómo reaccionar. Él la quería, pero ya no era el mismo hombre. Transcurrieron algunos meses, viviendo con lo estrictamente necesario, hasta que un día Ernesto no regresó. No dejó una nota, no se despidió, simplemente se esfumó. Jimena esperó sentada en la entrada de su casa durante 3 días interminables. Luego, los vecinos se percataron de la situación, llamaron al DIF, pero cuando llegaron, ella ya había emprendido la huida. Temía que la separaran de su mundo, de su barrio, de lo poco que le quedaba. Prefirió correr y enfrentar lo desconocido. Desde entonces, sobrevivió como pudo. Se desplazaba por diferentes zonas, parques, estaciones de metro, tianguis. Aprendió a defenderse, a interpretar los rostros, a discernir quién representaba un peligro y quién no. Aprendió a sustraer objetos sin ser detectada, a ocultarse cuando la policía patrullaba. Pero había algo que no podía olvidar, el frasco de los comprimidos. A veces lo soñaba vívidamente. Lo veía en sus pesadillas, en las que su madre la miraba desde la cama y le decía que no podía levantarse. En otras, su padre le aseguraba que la medicina era por su bien. Hasta que un día, mientras caminaba por el parque, lo vio. El mismo frasco en la mano de un caballero elegante que se lo administraba a una dama en silla de ruedas. Jimena se detuvo abruptamente. Era idéntico.
El mismo color, el mismo tamaño, la misma tapa blanca. Lo reconoció en una fracción de segundo y algo en su pecho hizo clic. No sabía quién era esa señora ni por qué se encontraba allí, pero supo que debía revelarle lo que sabía, aunque no le creyera. Se aproximó, la miró directamente a los ojos y le soltó la frase. No por locura, no por llamar la atención, lo hizo porque sintió una imperiosa necesidad de hacerlo, porque quizás esa dama estaba experimentando lo mismo que su madre. Y tal vez ella sí podría intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque se marchó sin aguardar una respuesta, sabía que había sembrado una semilla, porque en su corazón, Jimena aún mantenía la convicción de que existían personas que merecían conocer la verdad, por dolorosa que ésta fuera. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. Claudia nunca había sido una mujer proclive a cuestionarse las cosas en exceso. Toda su existencia se había caracterizado por ser práctica, metódica y organizada, con horarios meticulosamente establecidos para cada actividad. Desde su niñez le habían inculcado que, si seguía las normas al pie de la letra, todo resultaría favorablemente. Y así había vivido, con una estructura férrea, sin dramas innecesarios, sin complicaciones que alteraran su calma. Cuando contrajo matrimonio con Julián, se sintió segura, protegida. Él era de esos hombres que parecían tenerlo todo bajo un control absoluto. Un médico perteneciente a una familia de renombre, exitoso en su profesión y siempre atento a sus necesidades. Nunca le faltó nada. Todo, en apariencia, marchaba a la perfección. Pero ahora las cosas ya no estaban bien. Desde el instante en que esa niña se aproximó a ella en el parque, su mente no había cesado de trabajar, de formular interrogantes. La frase que la pequeña le había espetado, aunque sencilla, la había impactado como un balde de agua helada. Porque no sonaba a delirio, no era una simple tontería de alguien que buscaba atención. Sonaba a algo que ella misma no se había permitido considerar, que tal vez, solo tal vez, lo que padecía no era lo que le habían diagnosticado. Y no era únicamente el contenido de lo dicho por la niña, sino la manera en que se lo había comunicado. Esa mirada penetrante, sin miedo, esa inquebrantable certeza que la había conmovido hasta lo más profundo. Claudia comenzó a repasar todos los eventos en su mente, como si retrocediera los últimos años de su vida. Rememoró las ocasiones en que había inquirido sobre su diagnóstico y Julián cambiaba de tema con evasivas. Las consultas médicas donde todo era fugaz, sin nuevos estudios, sin exploraciones físicas genuinas. Solo medicamentos, siempre el mismo frasco, siempre la misma rutina monótona. Durante días no confió su inquietud a nadie. No lo comentó con las enfermeras, ni con sus amistades, ni con Julián. Pero empezó a observar detalles minuciosamente. Actitudes, comentarios casuales, gestos sutiles. Julián tenía una forma particular de dirigirse a ella, como si en todo momento tratara de persuadirla de que no debía preocuparse por absolutamente nada, de que él tenía todo bajo un control absoluto. Y eso, que antes le parecía una cualidad admirable, ahora le resultaba extrañamente perturbador. Una tarde, mientras se encontraban en el jardín, él le relataba nimiedades, que si el clima estaba inestable, que si la vecina se había sometido a otra cirugía estética, que si comprarían un nuevo sofá para la sala. Claudia asentía con la cabeza, pero en su mente solo bullía una idea. ¿Y si él me está engañando? Empezó a imaginarlo actuando con esa sonrisa impostada, suministrándole la píldora cada noche, observándola inmóvil, incapaz de moverse, y ella confiando ciegamente, creyendo cada una de sus palabras. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tomó su teléfono celular y buscó más información sobre el medicamento. Esta vez fue más allá, incursionó en foros de discusión, leyó testimonios de pacientes. Encontró un caso sorprendentemente similar. Una mujer en otro estado, el mismo fármaco, la misma historia de pérdida de movilidad, un esposo actuando como cuidador,
Años sin cuestionar absolutamente nada. Un nudo se formó en su estómago. Cerró la pantalla de su dispositivo, sintiendo un miedo gélido. Esa noche no logró conciliar el sueño. Sentía una imperiosa necesidad de actuar, pero no sabía por dónde empezar. No podía acusar sin pruebas contundentes. No podía confrontar a Julián y espetarle. «Oye, creo que me estás drogando para inmovilizarme». Aquello sería una bomba, un detonante catastrófico. Y si se equivocaba, ¿qué ocurriría entonces? Pero al mismo tiempo, no podía seguir fingiendo que nada sucedía. Le resultaba difícil mirarlo a los ojos. Cada vez que él le acercaba el vaso con la pastilla, experimentaba un rechazo visceral. Empezó a guardar los comprimidos en un frasco diferente, oculto. No sabía con qué propósito, pero algo en su interior le dictaba que un día los necesitaría. En uno de esos días de intensa duda, se le ocurrió una idea: visitar sola a otro médico. Uno que no fuera amigo de Julián, que no supiera nada de su historial. Pero no era tarea sencilla. Ella no podía desplazarse sin ayuda constante. Había cámaras en cada rincón de la casa, personal de servicio las 24 horas. Todo estaba diseñado para que no hiciera nada por su cuenta, y antes no le incomodaba, pero ahora lo percibía como una jaula opresiva. Empezó a conversar con la enfermera de los turnos nocturnos, una joven llamada Letty. Era la única que parecía no estar constantemente preocupada por complacer a Julián. A veces hablaban de temas personales, triviales. Claudia le preguntó si conocía a algún médico que no estuviera en el círculo habitual de su esposo. Letty la miró con extrañeza, inquisitiva. «¿Por qué no confía en su tratamiento, señora?», le preguntó. Claudia esbozó una sonrisa forzada. «Solo quiero una segunda opinión, algo más independiente, una perspectiva fresca», dijo. Letty no pronunció una palabra más en ese instante, pero al día siguiente le dejó una pequeña nota escondida dentro del libro que Claudia siempre le pedía para leer. Era un nombre y una dirección: Dr. Moisés Landa, neurólogo independiente. Claudia guardó esa nota como un tesoro invaluable. Sabía que no sería fácil llegar hasta ese especialista sin que Julián se enterara, pero también sabía que ya no podía permanecer inactiva, esperando que alguien más resolviera su vida por ella. La duda ya no era una mera incertidumbre, era una alarma sonora que no pensaba ignorar. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. Cada día transcurría con una uniformidad predecible. Claudia se despertaba puntualmente a las 8 de la mañana, con una precisión casi robótica. A esa hora exacta, como si fuera un reloj humano, la enfermera de turno ingresaba en la habitación con una sonrisa forzada que ya le resultaba agotadora. «Buenos días, señora», pronunciaba con voz monótona, lista para su medicina. Claudia simplemente asentía con la cabeza, sin proferir palabra, no por mala educación, sino porque sabía con exactitud lo que vendría después. Le extendían la píldora blanca con la misma etiqueta de siempre y un vaso de agua fresca. Luego la dejaban a solas para que descansara un poco. Después llegaba el desayuno, meticulosamente preparado por la cocinera que residía en la casa. Huevos, pan tostado, café sin azúcar, todo medido con precisión, todo en perfecto orden. Y tras la colación, el paseo por el jardín donde Julián, si no tenía alguna reunión laboral, se tomaba el tiempo para empujar su silla, relatarle alguna noticia trivial de su círculo familiar y, de paso, cerciorarse de que tomara la segunda dosis del día. Todo era tan pulcro, tan organizado, tan mecánico, como si ella fuera una pieza de una agenda preestablecida y no una persona de carne y hueso. A media mañana hacía acto de presencia el fisioterapeuta, un hombre amable y profesional, pero desprovisto de emoción genuina. Le movía las piernas, le estiraba los brazos, le hablaba como si todo fuera un mero trámite. «Vamos bien, Claudia», decía mientras le masajeaba los tobillos, con una paciencia impostada. Con tiempo, con dedicación, Claudia lo observaba en silencio.
Con tiempo, volvería a caminar. Con tiempo, seguiría exactamente igual. Nunca era claro en sus afirmaciones. Solo divagaba con palabras ambiguas. Después de la sesión de ejercicios, la sentaban en su sillón predilecto, frente al televisor. Tarde tras tarde, veía las mismas películas o series antiguas que le ponían para distraerse. A veces, si tenía suerte, Letty le traía un libro nuevo, pero en general, predominaba el silencio, la monotonía, la soledad. A las 3 en punto, la comida ligera, seguida de una siesta obligatoria que a veces ni siquiera necesitaba, pero que ya formaba parte ineludible del sistema. Después de eso, un poco más de estiramientos, una breve visita de Julián y a las 6 en punto, la última píldora del día. Esta es la que más te ayuda a conciliar el sueño, le decía él con su voz melosa, para que descanses profundamente y no sientas ninguna dolencia. Claudia comenzaba a salivar solo de ver el frasco. Cada día experimentaba un rechazo más intenso, pero lo disimulaba con maestría. Aceptaba la píldora con una sonrisa en sus labios, fingía ingerirla y la ocultaba cuando nadie la observaba. Así transcurría su vida. Horarios inmutables, medicamentos reiterativos, personal entrenado para tratarla como si fuera una figura de cristal frágil. Pero ahora, después de lo que había descubierto, todo le sonaba a una mentira orquestada. Empezó a notar cómo todos se movían a su alrededor sin formular interrogantes. Nadie cuestionaba nada, ni lo que ingería, ni cómo se sentía, ni si deseaba modificar su tratamiento. Una tarde, se atrevió a preguntar con una voz que simulaba indiferencia, ¿qué sucedería si dejara de tomar la medicación? La enfermera la miró confundida. ¿Cómo dice, señora, que si un día no la tomo, qué pasaría? Pues no lo sé, señora. El doctor Julián dice que es fundamental, que le ayuda a mantener su sistema estable, y usted ha revisado mi expediente. ¿Sabe qué tengo exactamente? No, eso lo lleva todo el doctor, respondió la enfermera, y ahí estaba de nuevo. Nadie sabía nada. Todo lo que hacían era seguir órdenes ciegamente. Esa misma noche, mientras la casa estaba sumida en el silencio del sueño, Claudia se deslizó con su silla hasta el baño. Sacó del cajón el frasco oculto con las píldoras que había ido acumulando. Lo colocó sobre el lavamanos y lo observó fijamente. Era como contemplar una cadena invisible. Esa medicina era su prisión, y ella lo sentía en cada fibra de su ser. Cada día estaba más segura de su intuición. Después de un rato, regresó a su habitación. Esa noche no durmió, no por dolor ni por insomnio, sino porque su cabeza, su mente, daba vueltas sin cesar, intentando comprender cómo había terminado siendo una prisionera en su propia morada. Pero ya estaba cansada de vivir con los ojos vendados. Algo tenía que cambiar. Claudia ya no soportaba la incertidumbre. Las dudas la acosaban sin tregua. Una tarde, en medio del silencio que reinaba en la casa, encendió su computadora portátil sin avisar a nadie. La mantenía oculta entre sus pertenencias, un equipo antiguo con una conexión deficiente, pero suficiente para empezar a buscar respuestas. Abrió el navegador y tecleó el nombre del medicamento, Neurodexar. Sacudió la cabeza, pues el nombre le resultaba extraño, pero eso ya no le importaba. Solo quería saber qué era aquello que le administraban cada día. Los primeros resultados fueron tediosos, repletos de terminología médica y páginas oficiales que lo describían como un relajante neuromuscular, utilizado en quirófanos o para tratar espasmos severos. Claudia frunció el ceño con desaprobación. Espasmos severos. Ella ni siquiera los padecía. Lo peor llegó cuando encontró un foro de pacientes donde alguien relataba que, tras años de utilizar el mismo medicamento, habían perdido la sensibilidad en las piernas. No me dejan caminar, aunque digan que es por el accidente, escribió un usuario. Esa frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que ella experimentaba. Siguió buscando con avidez.
Encontró imágenes de etiquetas similares, testimonios de personas que afirmaban que un familiar médico se lo recetaba por comodidad. Gente que comenzó a sentir que no podía moverse, que perdía fuerza sin explicación, y que solo cuando dejaron de tomarlo, poco a poco, comenzaron a mejorar. Había un hilo largo donde se discutían casos de abogadas que habían ganado juicios porque descubrieron que un esposo administraba ese medicamento a su cónyuge para controlar sus movimientos. Claudia se quedó helada al leer aquello. Sintió el impulso de cerrar todo y huir, pero no podía. Tenía que saber más. Se adentró en una red social y encontró un grupo privado. Se autodenominaba Víctimas de Medicación Forzada. En ese grupo, varias mujeres contaron historias sobrecogedoras, que las medicaron sin revelarles toda la verdad, que confiaron ciegamente en alguien cercano, que el fármaco estaba ahí para sedar y controlar. Una de ellas, de forma anónima, comentó: «Esa medicina te paraliza más que el accidente». Otra afirmó: «Cuando dejé de tomarla, empecé a sentir las piernas de nuevo. Perdí el miedo de moverme». Claudia comenzó a tomar notas de forma frenética. Frente a la pantalla, su rostro cambió por completo. Experimentó una mezcla de temor y una chispa de esperanza, porque allí estaba la prueba irrefutable de que no era una coincidencia. Era un patrón, un abuso deliberado, y ella formaba parte de ese grupo sin haberlo sabido. Transcurrieron un par de horas, el sitio web se volvió lento, la conexión a Internet se interrumpió varias veces, pero Claudia persistió. Tenía los dedos fríos, la respiración acelerada. No podía dejar de buscar. Luego, abrió su correo electrónico y comenzó a escribir a uno de los administradores del grupo, preguntando si habría abogados o médicos dispuestos a brindarle ayuda. No quería que esto quedara relegado a un hilo escondido en la red. Cuando terminó, sintió un alivio extraño, una liberación contenida. Era como si, por fin, hubiera encontrado una pista en medio de un laberinto inextricable. Guardó las páginas en marcadores privados, descargó algunos documentos, capturas de pantalla, todo lo que pudo obtener en ese momento. Esa noche, cuando Julián regresó, la encontró en la cama, desvelada. Él la miró a los ojos y preguntó: «¿Estás bien?». Ella solo negó con la cabeza. No reveló nada de lo que había hecho. Él la abrazó por un momento y luego se acostó a dormir. Claudia fingió estar dormida, pero su mente no paraba. Sabía que lo que había descubierto no era un error. Eso la impulsaba a seguir adelante. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. Al día siguiente, cuando Leti le llevó el desayuno, la joven notó una expresión diferente en los ojos de Claudia. «¿Hiciste algo?», preguntó en voz baja, ayudándola a abrir el tarro de yogur. Claudia lo meditó por un segundo y luego asintió lentamente. «Busqué más información», dijo, «y encontré personas que sospechan lo mismo». Leti la miró con una mezcla de alivio y temor en sus ojos. Luego, sin pronunciar palabra, le extendió una tarjeta. Contenía el nombre de un abogado y la dirección de un laboratorio privado donde podrían analizar las píldoras. Claudia sintió una mezcla de alivio y aprensión. Estaba iniciando una contienda, una lucha decisiva, y lo sabía. Con esa búsqueda en Internet, había encendido una chispa que ya no se apagaría. No sabía cómo, pero estaba lista para seguir investigando. Ahora poseía pruebas, ahora contaba con un atisbo de apoyo, y eso podía cambiarlo todo. El plan era sencillo: salir sin que Julián se percatara, pero ejecutarlo no resultaba tan fácil. Claudia no podía simplemente tomar sus llaves y solicitar un taxi como cualquier persona. Residía en un hogar donde todo estaba bajo estricto control. Si deseaba visitar a un médico sin que su cónyuge se enterara, debía idear una excusa convincente. Ese martes por la mañana, se le ocurrió decir que necesitaba consultar a una terapeuta emocional, nada fuera de lo común. Expresó que tenía el deseo de conversar con alguien que no perteneciera a su círculo habitual, que quizás le vendría bien un cambio de aire para despejar su mente.
Julián no sospechó nada, se limitó a responder: lo que tú necesites, amor. Y así, Letty la asistió para coordinar todo. El nombre que utilizaron fue el de una psicóloga que realmente existía, pero en lugar de dirigirse a su consulta, tomaron un Uber directamente al consultorio del doctor Moisés Landa. Él era un neurólogo con años de experiencia, sin vínculos con grandes hospitales ni con el círculo médico de Julián. Eso era precisamente lo que necesitaban: independencia. Llegaron a un edificio antiguo, pero bien mantenido, en la colonia Narvarte. El ascensor era lento y el pasillo olía a café recién hecho. Claudia ingresó al consultorio con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era solo por el nerviosismo, era porque sentía que ese día podía cambiar su vida por completo, o al menos comenzar a comprenderla. El doctor era un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes redondos y una voz pausada y tranquilizadora. Al verla, la saludó con respeto, sin mirarla como un caso perdido. «Dime, Claudia, ¿qué te trae por aquí?», preguntó con afabilidad. Ella titubeó un segundo, luego soltó toda la verdad. Le relató su accidente, su diagnóstico, los años postrada en la silla de ruedas. Luego le mostró el frasco con las píldoras. El doctor lo tomó entre sus manos y lo examinó con detalle. «¿Quién te recetó esto?», inquirió. «Mi esposo es médico». «¿Y has tenido otro diagnóstico en estos años?». «Nunca. Todo lo gestiona él». El doctor Landa hizo una pausa significativa, luego se levantó y se dirigió a su computadora. Tecleó el nombre del medicamento y frunció el ceño. «Este fármaco no está diseñado para tu tipo de condición», explicó. «No debería formar parte de un tratamiento a largo plazo. De hecho, en algunos países ni siquiera lo permiten debido a los efectos secundarios que tiene en el sistema nervioso central». Claudia lo miró fijamente, sin parpadear. «¿Efectos como cuáles?», preguntó con voz ahogada. «Pérdida de movilidad, rigidez muscular, anulación de los reflejos», enumeró. «Y si se usa de forma continua, puede bloquear la conexión entre el cerebro y las extremidades. Literalmente, te puede dejar sin movimiento, como si el cuerpo no respondiera, aunque el cerebro esté completamente funcional». Claudia se quedó en silencio. Un vacío se formó en su estómago. No era solo rabia. Era una mezcla de tristeza profunda, confusión abrumadora, todo junto y si dejo de tomarlo. «No se puede suspender de golpe», advirtió el doctor, «pero con un plan, con control y dependiendo de la respuesta de tu cuerpo, quizás sí podrías empezar a sentir una mejoría gradual». El doctor le propuso realizar algunos estudios adicionales, nada invasivo, pero sí análisis que le proporcionarían más información precisa. También le solicitó una muestra de sangre para determinar si había residuos del medicamento en su sistema. Antes de partir, Claudia le formuló una pregunta que la había atormentado durante días. «¿Usted cree que alguien podría suministrarme esto a propósito?». Landa respiró profundamente. No quería infundirle ideas negativas, pero tampoco mentirle. «Mira, Claudia, si alguien con conocimientos médicos lo receta, sabiendo lo que provoca, sí podría hacerlo con intención». Aquello fue un balde de agua fría, pero al mismo tiempo, una confirmación de que no estaba enloqueciendo, que todo lo que venía sintiendo no era paranoia, era una realidad palpable. Salieron del consultorio con todas las indicaciones anotadas, próximos pasos, análisis a realizar, el número directo del doctor en caso de emergencia. Letty, quien había permanecido en la sala de espera todo el tiempo, la ayudó a subir de nuevo al automóvil. «¿Estás bien?», le preguntó, notándola pálida. Claudia solo asintió, pero en su mente ya no había marcha atrás. No podía regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Ahora poseía información, y con eso venía una nueva carga, una responsabilidad ineludible. El trayecto de regreso se hizo largo, no por el tráfico, sino por todo lo que tenía que procesar mentalmente. Miraba por la ventana las calles bulliciosas, la gente, y pensaba, ¿cuánto tiempo llevo viviendo una falacia?
Al llegar a casa, todo permanecía igual. El aroma a comida recién preparada, las voces susurrantes del personal doméstico, la música suave que Julián siempre dejaba de fondo, como si todo estuviera en perfecta armonía, como si nada estuviera mal. Pero Claudia sabía que ya no podía ver esa casa con los mismos ojos. Ahora, cada rincón le parecía parte de una trampa elaborada, y sabía que tenía que escapar de allí. No hoy, no mañana, pero pronto. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. Después de todo lo experimentado en los últimos días, Claudia solo tenía un objetivo en mente: localizar a la niña. Necesitaba verla de nuevo. Sentía la imperiosa necesidad de hacerle más preguntas, de comprender cómo había obtenido esa información, dónde había visto ese medicamento, por qué estaba tan absolutamente segura de sus palabras. Ya no era una mera duda, era una urgencia palpable, una necesidad vital. Aprovechando que Julián había emprendido un viaje de 3 días, supuestamente a un congreso médico en Monterrey, Claudia convenció a Leti para que la ayudara en su búsqueda. Regresaron al parque a la misma hora, al mismo lugar. La fuente grande, los columpios cercanos, los niños correteando, el carrito del vendedor de algodones de azúcar. Todo se mantenía idéntico, pero la niña no estaba. Transcurrieron 3 días consecutivos de búsqueda infructuosa y nada. Claudia comenzaba a desesperarse. Inquirió a los vendedores ambulantes, a los limpiaparabrisas, incluso a otros niños. Mostró una foto que Leti le había ayudado a dibujar, un boceto simple, solo para ver si alguien la había reconocido. Algunos respondieron que quizás sí, que por allí solía deambular una jovencita así, pero que hacía ya un tiempo que no la veían. Aquí no hay nadie fijo, le dijo un hombre con el rostro curtido por el sol. Los niños de la calle se desplazan constantemente. Van donde hay comida o sombra. A veces desaparecen sin dejar rastro y nadie sabe por qué. Esa frase le dolió en lo más profundo. Claudia sentía una conexión profunda con esa niña, a pesar de que ni siquiera conocía su nombre. Era como si la pequeña le hubiera despertado algo vital, le hubiera abierto los ojos, le hubiera sembrado la semilla de la duda que ahora la impulsaba a luchar por recuperar su vida. Y ahora no estaba, y no había forma de buscarla en redes sociales, ni en el teléfono, ni con una dirección física. La calle no deja huellas permanentes. Leti intentaba calmarla, pero Claudia no podía tranquilizarse. Regresaban cada día con menos esperanza. Un día permanecieron sentadas durante horas en una banca, observando a la gente pasar. Claudia no profería palabra, solo miraba y respiraba hondo. Se sentía impotente, se sentía responsable, como si le debiera algo a la niña, como si le hubiera fallado por no haber reaccionado antes. Una tarde decidieron recorrer zonas cercanas. Se adentraron en una calle donde solían congregarse varios niños en situación de calle. Uno de ellos, un niño flaco con el rostro sucio y ojos vivaces, se acercó a Leti. ¿Buscan a Shim?, preguntó. Claudia se volteó de inmediato. ¿Así se llama?, inquirió con urgencia. El niño asintió con la cabeza. Vivía cerca de las vías del tren, pero hace como una semana que no viene. Un señor dijo que la vio en la colonia Doctores vendiendo dulces con otra chica. Eso era algo, una pista. Claudia notó que Leti ya estaba buscando la dirección en su teléfono celular. Pidió un Uber. Tomaron dirección hacia la zona y durante todo el camino, Claudia sintió un nudo en el pecho. La colonia Doctores no era un lugar cualquiera. Era una zona difícil, donde cualquier cosa podía ocurrir. ¿Y si estaba en peligro? ¿Y si alguien ya la había visto vulnerable y se había aprovechado? Llegaron a una esquina donde había varios niños, pero ninguno la reconoció. Unas señoras que vendían jugos les dijeron que sí había pasado una niña con esas características, pero que la policía había realizado una redada días atrás y muchos se habían dispersado. Algunos habían sido llevados al DIF, otros habían huido. Nadie sabía con exactitud a dónde. Ese fue el golpe más duro.
La posibilidad de que la niña ya no estuviera cerca, de que la hubieran despojado de su libertad. O peor, Claudia regresó a casa transformada. Ya no sentía ganas de luchar ni de seguir el plan con el médico. Todo le pesaba. El silencio de la niña se volvió un eco constante en su mente. No sabía si había hecho lo suficiente, si la había perdido, si estaba bien. Esa noche no cenó, no habló. Solo se quedó mirando por la ventana de su habitación, reviviendo en su memoria esa cara, esa voz, ese momento frente a la fuente. Pensó en abandonar la búsqueda, pero algo en su interior se lo impedía. Porque si esa niña le había entregado un fragmento de la verdad, ella tenía que encontrar la manera de devolvérselo, de ayudarla, de sacarla del mismo abismo del que ella misma estaba emergiendo. Porque en el fondo, aunque Claudia poseyera millones y Jimena careciera incluso de un par de zapatos, algo las unía de forma inquebrantable, y eso no se rompería tan fácilmente. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario. En resumen, la impactante odisea de Claudia, de ser una víctima de manipulación a una mujer empoderada, demuestra el poder inquebrantable de la verdad y el amor en la reconstrucción de una vida, encontrando en una pequeña y valiente niña el catalizador de su propia liberación y la formación de una familia inesperada y valiosa. No olvides suscribirte a Corazón de Millonario.